Algunos le llaman siglo de oro o algunos le llaman clasicismo español. Edad de oro, siglo de oro, clasicismo español, porque es el periodo más importante de la literatura de España. Contexto. ¿Cuál es el contexto? España porque logra tener gran importancia en lo social, en lo político, en lo militar, en lo artístico, en lo cultural, porque ha llegado a colonizar América. Coloniza América, ¿no? Se da la colonización de América. ¿Te das cuenta? Y desde América, España tenía pues grandes dividendos, ¿no? Tenía grandes riquezas que les arrebataba a los americanos. Nosotros sustentamos la gran economía de los españoles durante bastantes años, siglos. Eso es lo que va a generar su edad de oro. Ahora, esta edad de oro de España engloba a dos movimientos literarios. Uno de ellos que se llama el Renacimiento, ya sabes lo que es el Renacimiento, y el otro que se llama el Barroco, ¿verdad? El Barroco. El Renacimiento que se va a dar desde el siglo XV en España hasta el siglo XVI, que no va a ser más que una mera copia. Es decir, el Renacimiento en España mayormente es influencia de la literatura italiana. Es influencia de la literatura italiana. Van a copiar a los grandes italianos de la Edad Media o del Renacimiento. Petrarca, Dante, Boccaccio. Mientras que en el Barroco, que se va a dar ¿en qué siglo? En el siglo XVII, ya está la exageración de ornamentos, ¿no? Lo que alguna vez habíamos mencionado. La exageración de ornamentos. O sea, el barroco es altamente exagerado en los adornos. Precisamente el máximo representante desde el Renacimiento hasta el barroco, es decir, desde Garcilaso de la Vega, el poeta español, hasta Luis de Góngora y Argote, que es uno de los mayores poetas del barroco, el máximo representante entre todos ellos, pasando por Félix Lope de Vega, por Pedro Calderón de la Barca, por Tirso de Molina, por Fray Luis de León, por Francisco de Quevedo, es este hombre. El máximo representante de la Edad de Oro es este señor. ¿Cómo se llama? Miguel, claro, él es Miguel de Cervantes Saavedra. Conocidísimo Miguel de Cervantes Saavedra. Él no es Alonso Quijano, ¿eh? Él es Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en Alcalá de Henares. Este señor está considerado como el cuarto genio de la literatura universal. Sus calificativos son Boccaccio español. ¿Por qué lo compararon con Giovanni Boccaccio? Porque Giovanni Boccaccio escribió el Decamerón en la Edad Media, ¿te recordarás? El Decamerón es una colección de 100 cuentos, te lo dije. O sea, Giovanni Boccaccio es el mayor narrador de la Edad Media. Y entonces, ¿quién es el mayor narrador del Renacimiento? Miguel de Cervantes Saavedra. Hay una comparación entre los dos. Por eso lo van a llamar así. Es lo mismo, pues. Tú sabes que Petrarca, el padre del humanismo, era un poeta. El mayor poeta de la Edad Media. En la Edad de Oro está Garcilaso de la Vega, quien lo van a llamar el Petrarca español, ¿no? Comparan al poeta con otro poeta y el narrador con otro narrador. ¿Está claro? Boccaccio español. También lo han llamado como Manco de Lepanto, claro. Manco de Lepanto. Y también le han llamado Manco Sano, ¿cierto? Manco Sano. Él nació bajo el seno de una familia muy pobre. Su familia no tenía mucha solvencia económica. Esto que su padre era médico cirujano. O sea que su padre pudo haber tenido buenos dividendos económicos, pero tenía 7 hijos. Y mantener a 7 hijos ya hace complicado. Si contigo nomás que eres hijo único, tus papás están pataleando,
Peor todavía, ¿ves? Son 2. Estarán pataleando al doble. Si son 3, ya al triple, pues, ¿no? No, está bien, pues. Ya cada quien decide los hijos que quiera tener. Pero el padre que mantenía la casa solamente trabajaba a él, porque lógicamente en esos tiempos la madre dedicada al hogar y al cuidado de la familia no podía cuidar de los 7 hijos. Él tenía que trabajar de empleado desde su infancia de un niño rico. Él tenía que ir con el niño rico hasta la escuela, sentarse a su lado para atenderlo. Es decir, él tendría que darle la comida, que limpiarle el traje, que limpiarle el lugar donde comía, todo lo demás. Era su empleado, incluso en la escuela misma. Ahí, como se sentaba al lado del niño rico, él también recibía la instrucción académica y empezó a leer y empezó a escribir. Luego de eso, a 15 años, la familia lo entrega a un cura como sirviente. Y con el cura, lógicamente, va a tener mayor conocimiento de las artes, de las ciencias y de las letras, porque los curas tenían acceso a todos los libros. Entonces, con 18 años, se despide del cura, ya un hombre completamente sabio, conocedor, intelectual, y se enrola al ejército español. España seguía luchando contra los moros, que intentaban reconquistar otra vez el territorio de España, y ahí él va a luchar en la batalla naval de Lepanto contra los moros. Ahí, mientras está luchando, le disparan 3 veces, le dan 3 balazos de arcabuz en el brazo izquierdo. Se lo salvan, no se lo mutilan. Le salvan el brazo, pero ya no quedaba como antes, pues el brazo había quedado tullido, es decir, inservible. Lo tenía ahí, pero no lo usaba para nada. De ahí que le llamaban el manco de Lepanto y manco sano, porque manco se le dice a aquel que no tiene brazo. Él sí tenía el brazo, solo que no lo podía utilizar. ¿Está bien? Ahora, algunos le han llamado también como príncipe de ¿qué? Claro, él es el príncipe de los ingenios. ¿Por qué príncipe de los ingenios españoles? Porque este hombre era muy ingenioso, pues. Este hombre va a tratar a sus personajes, a los acontecimientos de la manera más grandiosa posible. Los personajes de él hasta el día de hoy son entrañables, muy queridos, son tomados como símbolos de determinados aspectos y comportamientos del hombre. Entonces es el príncipe de los ingenios. Ahora, este señor, don Miguel de Cervantes Saavedra, estaba cansado de un tipo de novela. Durante el tiempo de la Edad de Oro en España aparece en la novela picaresca. ¿Tú has escuchado Lazarillo de Tormes? Entonces, ahí se menciona al pícaro. También aparece la novela caballeresca, donde uno de los personajes caballerescos más importantes se llama Amadís de Gaula. También aparece la novela pastoril. Una de ellas es La Galatea, de Miguel de Cervantes Saavedra, que es su primera novela. La Galatea es la primera novela que él escribe de corte pastoril. Entonces se dan una serie de novelas. Lo que más leía la gente, lo que más consumía, era la novela caballeresca. Todos admiraban a los caballeros. Y lógicamente, pues, leían más novelas caballerescas. Estaba de moda. Así como ahora a ti te gusta leer librecillos por ahí, librillos que no tienen la calidad de un texto literario, pues, ¿no? Te gusta leer por ahí, no sé, Los ojos de mi princesa, Juventud en éxtasis, After, 365 días, 50 sombras de Grey. Eso es subliteratura y está de moda, ¿no? ¿Lo lees o no lo lees? ¿Te gusta leer Crepúsculo, Harry Potter? 48 48 leyes del poder. 48 leyes del poder, por acá dicen, ¿no? Por ahí los 18 huecos de sus ideas. Yo la verdad no había leído esos textos. Pero si hay, pues, ¿no? Entonces, como normalmente consumes esas cosas, de lo que uno se entera, como tú normalmente lees esas cosas, es que está de moda. Ahora estaba de moda en este tiempo de Cervantes las novelas caballerescas. Así que él, cansado de esas novelas de caballerescas, va a querer escribir una novela cuyo propósito fuera acabar. ¿A través de qué? A través de la parodia con las novelas caballerescas. Con las novelas
caballerescas. ¿Cómo la ves? Él quería eso. Las novelas de caballería. Por eso va a escribir una novela que se llama El ingenioso, claro, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La Mancha. Bueno, la Mancha tiene que ir con mayúscula. La, ¿no? Era manchego, ese es su gentilicio, manchego. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una novela que te presenta todo lo contrario a lo que era un caballero medieval. O sea, es la antítesis de los caballeros de la Edad Media. ¿Tú cómo has visto a los caballeros de la Edad Media? ¿Cómo los has notado? Febo de Chatepers, Febo, el que quiere divertirse con la gitanita de Nuestra Señora de París, es un militar, es un capitán, es un caballero. ¿Cómo eran los caballeros? Entonces, eran de buena apariencia física, ¿no? De buena condición, guapísimos, armadura reluciente. Además, montaban siempre un caballo imponente, así eran los caballeros. Normalmente su doncella era una princesa, alguien de alcurnia, de aristocracia. Además, tenían siempre un escudero que era el que los ayudaba, y el escudero también era de buena condición, que montaba un buen caballo. Y siempre cuando iban a la batalla o a buscar pues hazañas, salían victoriosos, airosos. El Cid era un caballero, ¿no? Pero el caballero que nos presenta es todo lo contrario, pues. Es un caballero más de 50 años es lo que tiene, cincuentón ya, cabello cano, desdentado, ojeroso, chupado, arrugado, flaco, muy escuálido, enclenque, lleva pues una armadura oxidada, su caballo está al igual que él, ¿no? Flacuchento, escuálido, pues tiene una doncella que no es nada hermosa, es una simple campesina, una labradora, su escudero ni qué decir, pequeñito, rechoncho, no tiene nada de físico, ni correr puede. Carajo, no hablen así. Ustedes solitos hablan, ¿no? Se filtra la voz y al final a mí me miran mal. Sucede entonces que el escudero también monta un burro. Y cuando van a buscar las aventuras, terminan mal, muy mal. ¿Está bien? Entonces, su propósito es eso. Una vez que yo publique esta novela, nadie va a querer leer novelas de caballería. Pero como a Cervantes todo le iba mal, cuando publicó esta novela, lo que hizo fue engrandecer, idealizar más la figura del caballero. Porque su caballero que presenta, muy a pesar de todo lo que tiene, es un personaje que tiene un gran valor. Un valor que todos los seres humanos deberíamos buscar, que se llama justicia. Es el más alto valor que el ser humano puede perseguir. Nada que la igualdad, que es por debajo todavía, nada que la equidad, que está por debajo. Está bien, ese es el camino. Igualdad, equidad, lo más alto es justicia. Todos con las mismas oportunidades. Todos tratados de la misma manera. Entonces, eso se llama justicia. Él buscaba eso. Entonces, es un caballero que idealiza mucho, pues, la justicia entre los hombres. La solidaridad entre unos y otros. Eso buscaba. Entonces, su caballero no es cualquier caballero. Su caballero es el más grandioso que hay en la historia de la caballería o en la historia de los caballeros andantes. Esta novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, está considerado como ¿qué? Como el libro mayor de nuestra lengua. El libro mayor de nuestra lengua. ¿Por qué se le ha llamado el libro mayor de nuestra lengua? Porque el lenguaje que va a utilizar Miguel de Cervantes Saavedra es el lenguaje más pulcro, es el lenguaje más elegante que hay. Nadie ha utilizado hasta el día de hoy el vocabulario como lo ha utilizado él. Normalmente se menciona, se dice, se habla que el español, el idioma español, tiene alrededor de
pues 90.000 vocablos, alrededor de 90.000 vocablos. Cervantes utiliza en esta novela alrededor de 30.000 vocablos. O sea, él tenía en su vocabulario casi 30.000 palabras. Se las conocía. Por eso, pues, su lenguaje es exquisito, bien adornado, bien rebuscado. ¿Cuántas palabras tú crees que diariamente para comunicarte con tus amigos, con la familia o en algún otro lugar utilizas? Muchas veces ni siquiera utilizamos fluidamente la palabra. Conoces hola, chao, agua, hambre, eso nomás, sueño, ¿no? Eso nada más, chicho, dice, por ejemplo, ¿no? Avanza, por ejemplo, ¿no? Eso nada más conoces, imagínate. Pero conocer más palabras, ¿tú alguna vez te has puesto a hablar? ¿Alguna vez te has puesto a articular palabras? ¿Alguna vez tú has dado a conocer una idea de forma coherente? De repente no lo has hecho o has tenido muchas dificultades. Es que no hay conocimiento de un vocabulario amplio, pues. Y preocúpate, porque tú sabes que el lenguaje es psíquico. Y si tú no puedes articular más palabras, es porque no estás pensando bien, pues. Tienes que preocuparte muchísimo en tu forma de hablar. Yo les he dicho en algún momento a ustedes, así como escriben, hablan. Y así como hablan, piensan. Entonces este hombre era un genio, pues. Tener en su conocimiento como 30.000 palabras era un genio, ¿no? Por eso lo consideran como el padre de la lengua española. ¿Bien? Entonces, esta novela tiene esa gran cantidad de palabras. Por eso le dicen el libro mayor de nuestra lengua. Por eso al español le llaman la lengua de Cervantes. Aparte de eso, esta novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, está considerada como novela polifónica. También le han llamado novela polifónica. ¿Está bien? ¿Por qué le dicen novela polifónica? Ya, varios sonidos, pero ¿a qué se refiere con novela polifónica? Es decir, que dentro de esta novela vas a encontrar distintas formas de literatura. Vas a encontrar, mira, es una novela caballeresca, o sea, es lo más parecido a un cantar de gesta. Vas a encontrar de la épica. Porque en el cantar de gesta se narran hazañas de los héroes medievales, de los caballeros. Encuentras de la épica. ¿Qué más vas a encontrar? El protagonista, el personaje, habla de una manera bonita. Entonces, es un poeta. Es todo un poeta, Cervantes, al presentar a su personaje, a Don Quijote, ¿no? Que habla de la manera más dulce, más culta. Encuentras de la lírica. ¿Qué más? Vas a encontrar de la comedia. A los personajes les pasa cosas más graciosas, que es muy cómico. Vas a encontrar de la tragedia. Se cuentan historias de personajes que terminan muertos incluso por el amor, por el desengaño. Hay tragedia. Y también está del drama. Claro. Hay momentos muy dramáticos, momentos muy difíciles de asimilar, ¿no? Cuando conocen que lo que han hecho no es real, es muy dramático darse cuenta de lo que han vivido no es cierto. Está también de lo que es la novela pastoril, porque ellos constantemente se encuentran con pastores. Se hospedan en lugares donde hay pastores. Van a encontrar de la novela picaresca. Hay un personaje que se llama Ginés de Pasamonte, que es todo un pícaro. Él mismo habla y le menciona de Lazarillo de Tormes. Entonces, son varias novelas dentro de una sola. Por eso se le llama novela polifónica. ¿Está claro? Novela polifónica. No solamente es eso, también se le ha considerado, pues, una novela de bastante importancia por los registros lingüísticos. Hay registros lingüísticos. Registros lingüísticos. O sea, los personajes hablan de acuerdo a su condición. Los personajes hablan de acuerdo a lo que son ellos. Vas a encontrar un lenguaje que es culto, un lenguaje que es estándar y un lenguaje que es el vulgar. Entonces, el lenguaje culto, ¿quién lo habla? Don Quijote.
es el culto, ¿no? Dentro de la historia. El lenguaje estándar lo hablan, por ejemplo, Sansón Carrasco, el cura, el barbero, entre otros, ¿cierto? El vulgar lo habla el personaje de Sancho Panza. El personaje de Sancho Panza. Entonces, aquí se está dando a conocer el valor lingüístico que tiene esta novela. Es el valor lingüístico dentro de la novela. Pero no solamente eso, aquí existe un narrador. Se inventa a un narrador. O sea, Cervantes no es el que te va a contar la historia. Cervantes no es el que te va a narrar la historia. Existe un narrador inventado. ¿Cómo se llama ese narrador? Es un narrador árabe. Es un narrador arábigo. ¿Cómo se llama? Cide Hamete Benengeli. Cide, de Cid pues, Cide, hombre, ¿no? Cide Hamete. Cide Hamete Benengeli. Él cuenta la historia. O sea, supuestamente a Cervantes, él le ha narrado la historia. Supuestamente a Cervantes, él le ha contado la historia de Don Quijote. Él es el autor, supuestamente, pero de manera oral se lo ha dicho. Él narra la historia. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Cide Hamete Benengeli. ¿Qué más? Dentro de lo que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, tenemos el tema. ¿Cuál es el tema que desarrolla? El tema que desarrolla es la misión caballeresca y la lucha entre ¿quiénes? Entre el idealismo, la lucha entre el idealismo y el materialismo, claro. Su compañero menciona fantasía y realidad, claro. El idealismo es la fantasía y el materialismo es la realidad, claro. Entonces, mucho se habla y mucho se dice incluso que el materialismo es el pragmatismo. Algunos le ponen así. Pragmatismo. ¿Qué es lo pragmático? Lo pragmático es lo referente a la utilidad que tú le puedes dar a ciertas cosas que haces. ¿No? Ser pragmáticos. O sea, el valor que le vas a dar a algo. ¿Le das o no tu valor a las cosas? Hasta tus acciones. Le das valor, pues, ¿no? Entonces, es la lucha entre el idealismo y el materialismo, la fantasía y la realidad. ¿Quién es el idealista? El idealista es aquel que hace algo, pero sin esperar beneficio o recompensa alguna. El idealista es el soñador, el que cree que con sus acciones, sin esperar nada a cambio, va a mejorar esta sociedad, este mundo. Hay algunos que son así idealistas, ¿verdad? No esperan nada, pero sí luchan para un mundo mejor. Mientras que el materialista es aquel que hace algo esperando beneficiarse, esperando tener alguna recompensa, algún dividendo económico. Eso quieren. Entonces, ¿quién representa el idealismo? Es Don Quijote. Don Quijote, no es Alonso Quijano, ¿eh? Alonso Quijano es el hidalgo que está cuerdo. El loco es Don Quijote. Alonso Quijano se va a creer Don Quijote, se vuelve loco, ¿no? Es un personaje que él se va a inventar. ¿Y quién representa el materialismo, la realidad o lo pragmático? Es Sancho Panza. Sancho Panza. Don Quijote, cuando sale en busca de aventuras, él tiene solamente algo en mente, algo por hacer. Luchar contra la injusticia, resolver entuertos, ayudar al desfavorecido. Él no dice beneficiarme haciendo eso, para nada. Mientras que cuando Sancho va, le dice, ¿y qué me das a cambio? Si yo te acompaño, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Es pragmático o no? Quiere un beneficio. Entonces, esto se da al inicio de la novela. Al inicio de la novela, eso representa cada uno de los personajes. Pero al final de la novela, las cosas van cambiando.
tanto uno como el otro personaje interactúan, se relacionan, que empiezan a adoptar uno la característica del otro. Entonces, al final de la novela, es Sancho quien va a terminar idealizando las cosas y Don Quijote es quien va a recuperar la razón y va a verlo todo como es. Entonces, aquí ¿qué se ha dado? Lo que tú conoces muy bien. Se ha dado la quijotización de Sancho. O sea, Sancho se ha vuelto loco, ¿no? Y se ha dado la sanchificación del Quijote. Es decir, el Quijote ha recuperado la razón. Esto es lo que se conoce como el valor filosófico. Entonces, tú habrás notado varias literaturas dentro de una sola, o es decir, varias especies literarias dentro de una sola, ¿no? Polifónica. Varios registros lingüísticos, los personajes hablan de acuerdo a su condición socioeconómica. Un narrador o un autor inventado. Y más aún, temas del idealismo y del materialismo que hasta el día de hoy siguen persistiendo, porque hasta el día de hoy luchan los idealistas y los materialistas. Todo eso es de tiempos actuales, pero Cervantes lo escribió así en el siglo, pues, XVI, XVII. Lo que te hace saber que la novela es considerada como la primera novela moderna. Lo que va a aparecer después con el vanguardismo y sus nuevas técnicas novedosas, él ya lo había hecho. No sabía, pero lo había hecho. Por eso le dicen la primera novela moderna. ¿Está bien hasta ahí? Sí, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estructura? La estructura del Quijote es que está dividida. La primera parte, en 1605, es que sale publicada. Esta primera parte es mucho más rural, es decir, los acontecimientos suceden en los pueblos. ¿En los pueblos? No, en los caminos, en los campos. ¿Ya? Es más rural. Aquí, pues, nosotros vamos a encontrar la primera y la segunda salida. La primera y la segunda salida. Aquí se vuelve loco, aquí van a intentar regresarlo, aquí busca a la doncella y todo lo demás. Primera y segunda salida. Además, ¿está dedicada a quién? Claro, está dedicada al duque de Béjar. ¿Por qué? Porque son ellos los que le van a ayudar con la publicación. O sea, si él les dedica a estos personajes nobles sus capítulos, cada una de las partes de su novela, es porque ellos le van a ayudar a publicar. Él no tiene dinero, pues. Y la segunda parte, ¿cuándo aparece? Claro, la segunda parte es de 1615. Entonces, esa segunda parte es mucho más urbana. Esto sí se da en los pueblos, en las ciudades, en los castillos, en los palacios. Y aquí se narra la tercera salida. Se narra la tercera salida y se narra la muerte del Quijote. La muerte del Quijote. Bien, ¿a quién está dedicado? Al conde de Lemos. Está dedicado al conde de Lemos. En el Perú, ¿quién se hace llamar conde de Lemos? Muy bien, Abraham Valdelomar, ¿no? Está dedicado al conde de Lemos. La segunda parte iba a ser mucho mejor. Cervantes se tomó su tiempo. 10 años de diferencia entre la primera y la segunda. Él quería que su personaje sea mejor descrito, que el lenguaje sea más grandioso todavía. Pero esta segunda parte sale de forma muy apresurada, porque en el año de 1614 se va a dar un acontecimiento crucial para la publicación de la segunda parte. En el año de 1614 se publica, ¿qué cosa? Claro, se publica El Quijote de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda. Este Quijote de Avellaneda
lógicamente también ha sido llamado como falso Quijote, o también como algunos le llaman, apócrifo, que es lo mismo que falso. ¿Está bien? Falso Quijote o apócrifo, el Quijote de Avellaneda. ¿Quién era el autor? Dicen que se llamaba Alonso Fernández de Avellaneda, por eso le llaman así, Alonso Fernández de Avellaneda. Muchos piensan que es Félix Lope de Vega, porque Cervantes fue amigo de Lope, pero luego se enemistaron, y Lope pues cada que podía ya hacía quedar mal a Cervantes. Entonces dicen, Lope escribió ese falso Quijote, donde el Don Quijote es un tonto, donde el Don Quijote es un personaje que ni siquiera pues se envuelve bien en la vida. Es un Quijote tonto y ridículo. Hay que inventarle el otro adjetivo más, porque hace ridiculeces. Y el Quijote no es así, el Quijote es un idealista, un soñador, estará loco porque imagina cosas, pero por lo demás es muy lúcido en su forma de pensar. Entonces, dicen, ese falso Quijote es la segunda parte, creían eso, que era la segunda parte, la continuación. Cervantes, al ver que la gente estaba leyendo ese falso Quijote y estaba confundida, apuró la publicación de la segunda parte. Entonces, este Quijote de Avellaneda va a ser el motivo de publicación de la segunda parte, para que la gente no ande confundida. Cervantes la publica un año después, en 1615. Y marca distancia con ese falso Quijote. Niños y niñas, si no hubiera habido el Quijote de Avellaneda, quizás se hubiera demorado un poquito más, porque Cervantes lo publica en 1615 y 5 meses después, en 1616, muere Miguel de Cervantes Saavedra. O sea, si no hubiera habido Quijote de Avellaneda, quizá demoraba un poco y no hubiera terminado la segunda parte. Entonces, como ustedes mencionan o dicen, ¿no? Las cosas suceden siempre por algo, dicen, ¿no? ¿Ya? O las cosas pasan por algo. Bien, tú sabes que toda esta historia gira en base a Alonso Quijano, ¿verdad? Alonso Quijano y también a su personaje que se llama Sancho Panza. A ver, lo voy a poner aquí. De repente algunas cositas antes de ir con el Don Quijote hasta donde lleguemos. Alonso Quijano. Bueno, mejor hablamos del caballero. Don Quijote. Don Quijote. Su nombre verdadero es Alonso Quijano. Alonso Quijano. Don Quijote, pues, le debe su locura ¿a qué? Claro, su locura a los libros ¿de qué? De caballería. A los libros de caballería. Por eso, de tanto volverse loco, es que él va a buscar primero ¿a quién? A su Rocín. A su Rocín, su caballo, ¿cómo se llama? Rocinante. Rocín es caballo. Rocinante. Luego va a buscar a la doncella. ¿Cómo se llama? Dulcinea del Toboso. Dulcinea, que en realidad tenía un nombre. Se llamaba Aldonza Lorenzo. Aldonza Lorenzo. ¿Cómo se ha considerado a Dulcinea del Toboso? Como el motor de la misión caballeresca. Ella es el motor de la misión caballeresca. O sea, Don Quijote sale por ella, porque a la doncella le dedicas todo. Todo lo que él va a hacer se lo va a dedicar a la mujer. Por eso se le llama así, el motor de la misión caballeresca. Aparte de eso, Don Quijote tiene también al escudero. ¿Su escudero quién es? Claro, se llama Sancho Panza. Sancho Panza. Sancho Panza lo va a acompañar teniendo un deseo. Él pide un pago.
El pago que le van a dar, ¿qué es? Una ínsula. Y la ínsula que le van a dar es Barataria, tiene ese nombre. Todo barato, no, Barataria nada más. Todo barato. Barataria. Ahora, pero Sancho también tiene a su buen amigo, que es su jumento. ¿Un jumento qué es? Es un burro, ¿no? ¿Tu jumento cómo se llama? Se llama Rucio. Claro, Rucio. Tu jumento. ¿Suena bonito? Lucio, no, Rucio. Lucio. ¿Quién se llama Lucio? Se va a molestar. ¿Ya? Rucio. Ahora, Don Quijote está molestísimo porque él tiene a su gran enemigo. ¿Cómo se llama su enemigo? Se llama Prestón. Prestón, el hechicero. Dicen que él es el que le causa todos los males. Es el hechicero, ¿está bien? Ahora, se enfrenta también a dos caballeros. Se enfrenta al caballero de los espejos. Caballero de los espejos. ¿Lo vence o no? Claro, a este lo vence. Lo vence. Muy bien. ¿Qué más? ¿El otro caballero cómo se llama? No, el caballero de la blanca luna. Es el caballero de la blanca luna. ¿Lo vence? No, es vencido por él. ¿Y quién es el caballero de los espejos y el caballero de la blanca luna? Ambos caballeros son el mismo. Sansón Carrasco. ¿Y Sansón qué es? ¿Es caballero? ¿Qué es? ¿Licenciado? ¿Qué es? Es abogado, es bachiller. Es el bachiller Sansón Carrasco. Bachiller en arte. ¿Ya? A Don Quijote también lo tratan de ayudar sus dos amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Maese Nicolás. ¿Qué es? Maese Nicolás, ¿qué es? Es el barbero. ¿Y el otro? Pedro Pérez. ¿Qué es? El cura. No es Pedro Gringoire. Además, Don Quijote admira a un caballero. Claro, admira mucho a este caballero que se llama Amadís de Gaula. ¿Él tiene bonito nombre? Amadís de Gaula. Admira a ese caballero, quiere ser como él. ¿Bien? Ahora, ya lo demás lo irán notando en la narración. ¿Alguna pregunta o consulta? Agua. La historia va de la siguiente manera. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió un hombre que se llamaba Alonso Quijana, o Quejada, o Quesada. ¿A quién le importa el apellido? Este hombre, de tanto leer novelas de caballería y de poco dormir y de pasarse los días de claro en claro y de turbio en turbio, se le vino a secar el cerebro y se creía caballero andante. Así es que, como ya había vendido buena parte de sus bienes para comprarse esas novelas de caballería, ahora él mismo quería ir a buscar las aventuras. Quiso ser como todos los caballeros que había conocido en esas grandes lecturas. Fue hasta el sótano de su casa y buscó entre todos los trastos, entre todo lo que no servía, la armadura de algún antepasado. Encontró una que estaba completamente oxidada, una armadura que ni siquiera estaba bien presentable. Intentó limpiarla, pero no pudo. Igual, oxidada servía.
tenía la armadura. Luego tenía que ponerse un nombre y se pasó 7 días pensando en cómo se iba a llamar. Al 7º día dijo: ya sé, yo siempre he admirado al caballero Amadís de Gaula. Si él se llamaba de esa manera, yo que soy Alonso Quijano y soy de La Mancha, me llamaré el Don Quijote de la Mancha. Ya tenía su nombre y ya tenía la armadura. Ahora hacía falta el caballo. Se fue a donde estaba su establo. Allá había un rocín, flaco, viejo, escuálido, ya desganado. Se pasó 4 días pensando en cómo lo iba a llamar. Al 4º día dijo: se llamará Rocinante. ¡Qué hermoso nombre! Suena mucho mejor que el Babieca del Cid. Suena mucho mejor que el Bucéfalo de Alejandro el Magno. Ya tenía el caballo, tenía el nombre y tenía la armadura. Ahora era necesario lo más importante: la doncella. Así que dijo: todo caballero andante debe tener siempre a una doncella. Es la mujer a quien se le dedican las grandes hazañas. Un caballero sin una doncella es como un árbol sin hojas. Se fue a un lugar llamado el Toboso. Cuando llegó ahí, encontró a su doncella, la más hermosa entre todas las hermosas, Dulcinea del Toboso. Decía: mi amada Dulcinea del Toboso, ni siquiera podría acercarme a ti. Es tanta tu belleza, es tan singular, eres sin par. Pero en realidad no se llamaba así la mujer. Ella se llamaba Aldonza Lorenzo. Y Don Quijote la miraba hermosa, pero no era para nada hermosa. Era muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy fea. Más aún, estaba en una casucha que estaba cayéndose. No tenía ella un vestido elegantísimo como las doncellas, sino un delantal blanco, sucio y remendado. No estaba la doncella rodeada ni de cisnes ni de hermosos corceles, sino ella estaba rodeada de gansos, de patos y de marranos a los que estaba alimentando, y menos llevaba un velo que le cubría el rostro, sino llevaba un pañuelo blanco que le sujetaba las greñas, los cabellos completamente descuidados. Pero Don Quijote, como estaba loco, la veía hermosa. Además, estaba enamorado, es decir, estaba 2 veces loco, porque uno cuando se enamora entra en un estado de locura. Por eso uno cuando se enamora hace las tonterías que hace. Claro, después te vas a arrepentir. Si tú ves el cerebro de un esquizofrénico con el cerebro de un loco a través de una tomografía, vas a notar que buena parte del cerebro de ambos no funciona. Eso te va a pasar algún día cuando te enamores. Ya tenía todo Don Quijote, así es que dijo: ahora sí he de ir en busca de aventuras. Una mañana se puso la armadura, montó a su caballo Rocinante, y cuando salía de su casa, su sobrina Antonia, una muchacha de 20 años, se acercó, lo sujetó del brazo y le dijo: no puedes irte, tío. Los caballeros andantes ya no existen. Hace bastante tiempo que han desaparecido. Algo malo podría pasarte. Don Quijote, al ver a Antonia, tan hermosa, tan bella, y que era como su hija, le dijo: quita tus manos de encima, Antonia, he de ir en busca de aventuras. Así salió de su casa y ese día anduvo por los caminos de La Mancha en su primera salida. No encontró aventura alguna, no hubo absolutamente nada, hasta que al anochecer vio un gran palacio, un gran castillo, con un rey parado en su puerta. Don Quijote desmontó el caballo, se arrodilló ante aquel rey y le dijo: mi señor, solamente ustedes los reyes pueden nombrarnos caballeros andantes. Si usted lo hace, yo seré parte de la orden de caballeros. Por favor, le pido que lo haga. Aquel rey se dio cuenta de que a Don Quijote le faltaba un tornillo, de que estaba muy loco, pero le siguió la corriente y le dijo: bueno, hombre,
Si usted quiere que lo nombre caballero andante, así será, pero debe saber que es costumbre en los caballeros, antes de ser nombrados, que ellos velen sus armaduras. Vele usted sus armaduras durante toda la noche y mañana muy temprano yo lo nombro como usted desea. Don Quijote dijo: gracias, mi señor, gracias. Se quitó toda la armadura, la puso delante suyo y empezó a velarla. Se pasó toda la noche con la espada delante de su rostro y se quedó quietecito, no se movió para nada, ni respiró por último. Parpadeos no hubo. Así estaba Don Quijote. El imparpadeo es señal de autoconocimiento, pues una persona que puede pasar buen tiempo sin parpadear es porque sabe conocerse muy bien y hasta domina mucho sus emociones. Por eso los bebés, los recién nacidos, no parpadean mucho, porque en ellos todavía no hay esas emociones tan intensas que tenemos nosotros, los grandes. Ellos ni siquiera conocen el miedo. Por eso a un niño de 1 año, 2 años, 3 años, si tú lo mandas de noche, él va de noche nada más. Camina por tu casa de noche. Tú eres el que le mete el miedo. El cucu te va a comer, si no tomas tu sopa, te va a llevar el señor de las botellas que pasa. Tú le haces asustar. Sucede que al día siguiente, luego de haber velado sus armaduras, Don Quijote se puso todo ello y estaba desesperado. El día se empezaba a aclarar. ¿En qué momento lo nombraban caballero andante? En ese gran palacio, en ese gran castillo. ¿A qué hora salía el rey y le cumplía la promesa? Estaba tan desesperado. Lo que no se daba cuenta Don Quijote era que ese no era un palacio, un castillo, era realmente una venta. Era un lugar donde se hospedaban los comerciantes, los viajeros, los pastores. Y este no era un rey, era el ventero, el dueño del lugar. Pero como Don Quijote estaba loco, miraba las cosas como a él mejor le parecía. Se apareció el ventero. También muy temprano tenía que preparar el desayuno para todos aquellos que estaban hospedados. Don Quijote corrió y le dijo: mi señor, nómbreme por favor caballero andante, usted lo ha prometido. Sí, el ventero se lo había prometido, así que tenía que cumplirle solamente lo que le había dicho y le dijo: bueno, hombre, póngase de rodillas de una buena vez. Don Quijote se puso de rodillas. Para nombrarlo caballero andante, debería tener el ventero una espada. Tampoco la tenía, solamente estaba sujetando en la mano un cucharón largo de palo. No importaba, ese hombre estaba loco, ni cuenta se iba a dar. Así es que le puso el cucharón de palo sobre el hombro y le dijo: desde ahora yo te nombro caballero andante. Vas a ser parte de la orden de caballeros y de escuderos. Serás aquel que resuelva entuertos, luche por la justicia y ayude a los desfavorecidos. Don Quijote, con los ojos vidriosos, porque quería llorar de la emoción, se puso de pie y dijo: gracias, mi señor. Ahora sí pertenezco a la orden de caballeros andantes. Ahora sí puedo ir en busca de aventuras. Montó a su caballo Rocinante, salía de la venta, y cuando se iba, el ventero tuvo pena. Ese hombre estaba loco. Y Don Quijote se había creído ahora ya que pertenecía a la orden de caballeros. Y quien había ayudado a todo eso era el ventero. El ventero se sintió culpable y quiso ayudarlo. Y le dijo: pero debes saber una cosa, buen caballero, antes de que te vayas. Tú no puedes ir a buscar aventuras si es que no tienes a un buen escudero. Así que vuelve a tu pueblo y consíguete un escudero. Si no lo encuentras, será mejor que te quedes. ¿No es así? ¿Acaso no es que te quedarás en tu casa si es que alguien no quiere acompañarte? Don Quijote dijo: mi señor, iré a buscar a un buen escudero, y como usted lo pide, si no lo encuentro, he de quedarme. Se marchó. El ventero respiró tranquilo. Es que, ¿quién iba a ser escudero? Nadie. Si los caballeros y los escuderos habían desaparecido hace mucho tiempo, ¿quién se iba a creer esa historia? Así que lo más probable es que se iba a quedar en su casa.
No se imaginó el ventero que alguien sí se iba a creer esa historia. Don Quijote iba regresando a La Mancha cuando en el camino encontró a un hombre que estaba azotando a un muchacho. Le daba una paliza y el muchacho gritaba y decía: ¡auxilio! ¡Ayúdenme, auxilio! Don Quijote se acercó a aquel hombre que maltrataba al jovencito y le dijo: ¿qué es lo que haces? El hombre dijo: no ve, lo estoy golpeando. Don Quijote dijo: ya sé que haces eso, pero el motivo por qué lo haces. Dijo aquel hombre: señor, este muchacho se llama Andrés y es mi pastor. Me anda robando las cabras, siempre se las lleva al monte y me las trae en menor cantidad. Es un ladrón. Don Quijote miró al muchacho y le dijo: ¿es eso cierto? El muchacho dijo: no, mi señor, yo soy su pastor hace ya como 8 meses. Prometió pagarme 6 pesos cada mes y hasta ahora no me ha dado un solo centavo. Y ahora que le intento cobrar, es que él me dice que las cabras vienen en menor cantidad y que le robo. Y dice que no me va a pagar nada. Solo lo inventa. No quiere cumplir con su palabra. Don Quijote miró al hombre y le dijo: ¿es eso cierto? ¿No le has pagado? Dijo el hombre: sí, pero ya será en algún momento. Don Quijote tomó la espada, se lo puso ahí a la altura de la garganta al hombre y le dijo: ahora mismo te ordeno que vayas y le pagues hasta el último centavo que le debes y también en reparación le des otra muy buena parte. El hombre empezó a reírse y dijo: usted está loco. Don Quijote apretó más la espada en la garganta de aquel hombre y le dijo: te ordeno que lo hagas, si no he de regresar y he de vengar al muchacho. El hombre se asustó, como la espada que le estaba apretando era una espada vieja, oxidada, cualquier rasguño le podía ocasionar cualquier enfermedad. Así que le dijo: está bien, hombre, voy a ir y pagarle. Don Quijote dijo: lo que se promete a un caballero se cumple. Cuando ya empezaba a irse, el muchacho Andrés corrió tras de él y le dijo: no se vaya, señor, acompáñeme hasta que me pague, por favor. Él no lo va a hacer. Don Quijote decía: muchacho, lo que se le promete a un caballero se cumple. Si no, regresaré y lo castigaré. Se iba Don Quijote y Andrés seguía gritando: no, señor, no se vaya. El hombre se acercó a Andrés y le dijo: que se vaya nada más, vas a ver que se vaya. Cuando Don Quijote desapareció en el camino, el hombre tomó a Andrés otra vez con violencia, lo tiró contra el suelo y empezó a darle más golpes todavía, una paliza mayor. El muchacho ensangrentado, magullado, gritaba y decía: voy a contarle a ese caballero, le voy a contar lo que estás haciendo. Y el hombre decía: cuéntale si quieres, ¿no te has dado cuenta también tú de que este está loco? Así dejó golpeado a Andrés. Don Quijote se iba contento, muy alegre, había ayudado a un desfavorecido, había ayudado a una persona. Cuando ya estaba muy cerca a La Mancha, vio en el camino a una gran cantidad de mercaderes, comerciantes. Se paró delante de ellos y les dijo: alto ahí ustedes, ¿de dónde es que vienen? Uno de los mercaderes dijo: mi señor, acabamos de estar en La Mancha. Don Quijote dijo: entonces, si han estado en La Mancha, habrán apreciado la belleza de la sin par, de la más hermosa entre las hermosas, Dulcinea del Toboso. El mismo mercader dijo: señor, no la hemos visto. ¿Quién ha de ser? Don Quijote dijo: ¿cómo? ¿Se han perdido semejante hermosura? Uno de los mercaderes dijo: ¿y quién sabe que era hermosa? ¿Qué tal si era una mujer fea y sucia? Por eso ni la hemos notado. Todos empezaban a reír y a burlar. ¡Claro, era una mujer fea, horrible, sucia! Don Quijote, al notar todo ello, ¿cómo es que se reían de su amada? Dijo: ustedes la están ofendiendo. Ahora mismo voy a vengar a mi amada. Apuntó con la enorme lanza de madera que tenía, empezó a darle con las espuelas al caballo, a Rocinante, y el caballo empezó a correr lo más rápido que podía. Don Quijote le decía: Rocinante, hemos de honrar el nombre de la Dulcinea del Toboso, y esta hazaña será contada a ella. Mientras se acercaba con semejante lanza, con el caballo que corría a gran velocidad, los mercaderes se asustaron. Claro, semejante arma, ¿dónde escapar? Quisieron ir a un lado, quisieron ir al otro, no había dónde.
solamente recibirían el castigo de esa gran lanza de Don Quijote. Pero como Rocinante era un caballo viejo y torpe, mientras corría tropezó en el suelo. Trastabilló todavía un poco hasta que se tiró contra el suelo y Don Quijote salió volando del caballo y también se dio duramente en el suelo. Tan fuerte fue el golpe que no se pudo levantar. Los mercaderes que estaban asustados ahora estaban contentos. Y no solamente era eso. Tomaron unos palos, unos garrotes, bajaron de sus caballos, se acercaron a Don Quijote, lo rodearon y le dijeron: ¿con qué tú querías castigarnos? Ahora vas a ver. Y le dieron una y otra vez de palos. Toma, toma, toma. Le dieron una paliza de padre y señor mío, que él quedó tendido, ensangrentado, inconsciente, ahí en el camino. Después de varias horas, un hombre que pasaba por ahí lo vio. Corrió y dijo: Señor, ¿qué le ha pasado? ¿Qué hace vestido de esta manera? Le quitó el yelmo, el casco, y vio que era Don Quijote. Y dijo: Señor Quijano, ¿es usted? ¿Qué hace vestido así, en esta condición? Venga que lo ayudo. Lo cargó, lo subió al lomo de su mula y empezó a llevárselo, y también iba jalando a Rocinante. Don Quijote por momentos reaccionaba de su desmayo, veía a aquel hombre que lo había ayudado y le decía: gracias, Marqués de Mantua, gracias. El hombre decía: ¿cuál Marqués de Mantua? Soy su vecino, Pedro Alonso, vivo al lado de su casa, no me recuerda. Don Quijote decía: usted es el Marqués de Mantua, y nuevamente caía desmayado. Cuando Pedro Alonso, su vecino, lo dejó en su casa, la sobrina Antonia estaba desesperada. Salió llorando. ¿Pero qué le ha pasado si ayer nomás estaba sanito? Lo tomó, lo llevó a su habitación, le quitó la armadura, le puso su bata y lo dejó descansar. Pobrecita Antonia, como su hija, la sobrina, lo quería muchísimo. ¿Qué hacer para curarlo? Estaba loco de tantas novelas de caballería. Así que tuvo una idea. Llamó a los dos mejores amigos de Don Quijote, Maese Nicolás el barbero y Pedro Pérez el cura. Cuando se reunió con ellos, les dijo: mi tío se ha vuelto loco de tanto leer esas novelas de caballería. Se ha ido supuestamente a buscar aventuras y ha vuelto casi muerto. ¿Qué puedo hacer? El cura Pedro Pérez dijo: ¿hablas que son las novelas de caballería? Pues ahí está la solución. Hay que quemarlas todas. Maese Nicolás el barbero dijo: ¡claro! ¡De una buena vez! ¡Vamos a su biblioteca! Corrieron los tres hasta la biblioteca y empezaron a escudriñar en la biblioteca. Iban sacando los libros. Amadís de Gaula, de caballería al fuego. El Lazarillo de Tormes, esa es picaresca. Se salva. Tirante el Blanco, de caballería al fuego. La Galatea de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién es ese Miguel de Cervantes Saavedra?, preguntaba Maese Nicolás el barbero. El cura Pedro Pérez decía: yo lo conozco. Es un casi amigo mío. Dice que es escritor, pero parece que es un fracasado. Esta Galatea es su primera novela. Nadie lo está leyendo. Maese Nicolás dijo: entonces también su libro al fuego, y lo quemaron. Cervantes se burla a él mismo. Luego de que hayan quemado todos los libros de caballería, pues dijo la sobrina: y ahora que mi tío pregunte por sus libros, ¿qué le voy a responder? Dijo el cura Pedro Pérez: le vas a decir de que ha entrado un demonio y se lo ha llevado todo. La sobrina pensó entonces qué decirle, todo respecto al demonio. Don Quijote, después de 3 días, despertó. Estaba golpeado, estaba tan adolorido que dijo: he de buscar consejos en mis novelas de caballería. Salió de su habitación, caminó hasta la biblioteca y vio los andamios vacíos. Y dijo: ¿y dónde están mis novelas de caballería? Pues
No había nada. Empezó a llamar, Antonia, Antonia. La sobrina se apareció casi tropezando y dijo, ¿qué sucede, tío? ¿Por qué tanto alboroto? Don Quijote dijo, Antonia, ¿dónde están mis novelas de caballería? La sobrina dijo, ¿no sabes acaso? Don Quijote dijo, ¿qué sucede, Antonia? Cuéntamelo todo. La sobrina dijo, hace unos días entró volando a través de la ventana en una nube completamente oscura un demonio. Dejó toda la casa en medio de esa oscuridad y cuando la oscuridad se marchó ya no habían libros en la biblioteca. Don Quijote dijo, ¿es eso cierto, Antonia? La sobrina dijo, sí, es cierto, verdadcito, de veritas. Don Quijote dijo, entonces, ha sido el hechicero Frestón. Hace mucho tiempo que ese hombre me ha jurado causarme el mayor de los daños. Voy a buscar a Frestón, así sea en el fin del mundo, y voy a recuperar lo que es mío. En ese momento, la sobrina Antonia cayó desmayada al suelo, porque lejos de curar al tío, lo había vuelto más loco todavía. Don Quijote dijo, pero antes he de ir en busca de mi escudero. Salió de su casa y se fue a buscar a un vecino que tenía por ahí, a un labrador. Pequeñito, rechoncho, mofletudo y muy ignorante. Estaba trabajando en la tierra y le dijo, Sancho, quiero pedirte algo. Sancho levantó la mirada y dijo, señor Quijano, ¿en qué lo puedo ayudar? Don Quijote dijo, Sancho, quiero que sepas que yo soy un caballero. Dijo Sancho, claro que es un caballero, eso lo sabemos todos, señor Quijano. No va a ser usted una señorita. Don Quijote dijo, no seas bruto, Sancho. Soy un caballero andante, aquel que lucha por el bien de los más desfavorecidos. Y debes saber que todo caballero andante tiene que tener siempre a un buen escudero. Y quiero que tú lo seas. Sancho dijo, yo soy escudero. ¿Y cuánto me va a pagar? Don Quijote dijo, Sancho, los escuderos no reciben pago alguno, solamente reciben la buena voluntad de sus amos. Así que si tú, Sancho, me acompañas, prometo darte a cambio una ínsula. Sancho dijo, ¿una ínsula? ¡Esta es una isla! Don Quijote dijo, no seas bruto. Una ínsula es una extensión de tierras, donde tú y tu mujer, tu esposa, tus hijos, serán los que gobiernen. Sancho dijo, está bien, señor Quijano, acepto el trabajo. Era tan ignorante que pensaba que le estaban dando un trabajo, no sabía lo que era un escudero. Dijo Sancho, ¿cuándo comienzo? Don Quijote le dijo, esta misma noche, Sancho, nos vamos en busca de aventuras. Tengo que perseguir a Frestón. Sancho dijo, está bien, señor Quijano, pase por mí entonces, lo espero de noche. Pero, ¿qué es un escudero? Había aceptado el trabajo y no sabía lo que era. Así es que Don Quijote dijo, pero qué ignorante la bestia. Sancho el escudero es aquel que hace los mandados del caballero, el que siempre está acompañándolo y aconsejándolo. Sancho dijo, está bien, ahora ya lo entiendo. Venga entonces por aquí, por la noche, para irnos. Don Quijote se marchó. Sancho se fue corriendo a buscar a su esposa. Llegó a su casa y dijo, mujer, mujer, ¿a que tú no sabes? El señor Quijano es un caballero andante y como caballero andante dice que necesita un escudero y me lo ha pedido a mí y yo he aceptado. Así que esta noche nos vamos en busca de aventuras. Su esposa era una mujer grande, robusta, una mujer de pocas emociones, parecía amargada, estaba preparando la merienda. Movía y movía la comida que estaba ella cociendo, cuando volteó y le dijo, ¿qué cosa has dicho, Sancho? ¿Te vas a ir? ¿Y me vas a abandonar a mí, a tu esposa Teresa Panza y a tus 5 pancitas? Sancho dijo, nada de eso, mujer, solo hasta que me dé la ínsula, que es el pago. Cuando me la entregue, tú y yo seremos los que gobernaremos. Su esposa le dijo, no, Sancho, si te vas, ni regreses. Bueno, los hombres actúan de formas raras y Sancho era un buen esposo y como buen esposo no le iba a hacer caso a su esposa. Así que esa noche Don Quijote pasó por la casa de Sancho y decía,
¡Sancho! Lo llamaba. ¡Sancho! Sancho salía por la ventana y decía, ¡shh! ¡Silencio, silencio! Mi esposa no sabe que me estoy yendo. Don Quijote dijo, Sancho, ¿y dónde está tu caballo? Sancho dijo, espérese, espérese. Entró a su establo y salió jalando a un burro. Don Quijote dijo, ¿un burro, Sancho? Sancho dijo, no es cualquier burro. Es mi jumento y se llama Rucio. Es mejor que cualquier caballo. Con decirle que hasta parecemos hermanos. Don Quijote decía, de eso no hay duda, Sancho. Sancho montó a Rucio y mientras se iba con Don Quijote decía, habráse visto, Sancho, un caballero como yo que tiene un escudero como tú que monta un burro. La verdad yo no sé cuál de los dos seas tú, si el que va arriba o el que va abajo. Sancho decía, ya, no sea quisquilloso, más bien vaya diciéndome, ¿qué es eso de los caballeros y de los escuderos? Don Quijote dijo, mira, Sancho, voy a contarte. Y así se perdieron en la oscuridad de la noche y en la inmensidad de los bosques de la Mancha. La segunda salida del Don Quijote de la Mancha. Se habían pasado toda la noche conversando acerca de la orden de caballeros y de escuderos. No habían pegado un solo ojo. Cuando ya el día se estaba aclarando, Don Quijote dijo, pero Sancho, ¿qué están viendo mis ojos? Sancho dijo, no sé, mi señor, ¿qué están viendo? Don Quijote dijo, mira, Sancho, son los gigantes enviados por Frestón. Puedo contar a 40 de ellos. Mueven sus enormes brazos y con sus largas espadas de casi 2 leguas de tamaño. Sancho dijo, pero mi señor, yo tengo miedo a los gigantes. Nunca he visto un gigante, pero ya me están dando miedo. ¿Dónde se encuentran? Don Quijote dijo, mira, Sancho, ¿no los observas? Dijo Sancho, estos no son gigantes, son molinos de viento. Y lo que usted imagina que son sus enormes espadas, son sus grandes aspas. Don Quijote dijo, Sancho, poniéndole una mano sobre el hombro, lo que voy a decirte, mi querido amigo, no tiene que asustarte. Prométeme que serás fuerte ante lo que voy a decirte en este momento. Sancho dijo, sí, mi señor, dígame. Don Quijote dijo, el hechicero Frestón te ha encantado y no puedes ver con claridad. Son gigantes y yo voy a enfrentarlos. En este momento Don Quijote apuntó con su enorme lanza de madera, empezó a darle con las espuelas al caballo y Rocinante corría y corría. Don Quijote le decía, vamos, Rocinante, esta hazaña será contada a la gran Dulcinea del Toboso, se la dedicamos a ella. Además, nuestra gran historia la van a narrar los hombres a través de los años, a través de los siglos. Lo que le decía el caballo era cierto. Don Quijote estaba loco, pero era un visionario. Lo que le está contando al caballo se ha cumplido, porque su historia se ha ido contando en ya casi 4 siglos. Y se va a seguir contando todavía. Él ni imaginaría que lo iban a escuchar ustedes en este salón. Sancho gritaba y decía, mi señor, son molinos. Don Quijote decía, calla, Sancho, y observa. Ya se iba acercando. El primero de los gigantes, enorme, grande, era un enorme molino de piedra que iba moviendo sus aspas. Don Quijote le dio con la lanza, pero no le atinó. Rocinante hizo un movimiento en el cual logró esquivar al primero de los molinos. Venía el siguiente gigante, otro enorme molino de piedra. Las aspas giraban con mayor velocidad. Don Quijote le dio con la lanza. Otra vez no le atinó y nuevamente Rocinante, ya casi sin muchas fuerzas, logró esquivar al segundo. Se aparecía el tercero de los molinos, enorme. Este sí era más grande que los anteriores. Sus aspas giraban con el viento a mayor velocidad. Don Quijote dio con la lanza. Una de las aspas le destrozó la lanza por completo. Y Rocinante, ya casi cansado cuando quiso esquivar al tercero de los molinos, una de las aspas le dio de lleno en el cuerpo, que los aventó
aventó a los dos muy lejos de donde estaban. Cayeron tan violentamente que se quedaron ahí tendidos. Rocinante se levantó y se escapó corriendo. Sancho corría y decía: mi señor, mi señor. Cuando encontró a Don Quijote le dijo: yo le he dicho que eran molinos, ¿por qué no me ha hecho caso? Dijo Don Quijote: Sancho, eran gigantes, sino que Frestón los ha convertido en molinos para que no me lleve la victoria. Sancho dijo: ya, mi señor, no diga cosas, dígame cómo se siente. Don Quijote dijo: Sancho, las preguntas que me haces, ¿cómo me siento? Yo no sé cómo voy a sentarme después del golpe. Sancho decía: yo no le pregunto eso, pero venga, mi señor. Lo levantó, lo ayudó, fue a buscar a Rocinante, lo subió al caballo y se fueron. Se iban yendo en el camino. Malas cosas le salía a Don Quijote. De pronto, en el camino vieron una inmensa polvareda. Don Quijote dijo: Sancho, es el ejército de Frestón. Mira cómo levantan el polvo. Vienen a enfrentarnos. Dijo Sancho: señor, desde acá veo que son cabras. Y ahí están sus pastores, los cabreros. Don Quijote dijo: Sancho, si no quieres participar de la batalla, entonces no tienes que inventar excusas. Son soldados. Vamos a enfrentarlos. Desenfundó la espada y empezó a darle otra vez al caballo con las espuelas. Gritaba Don Quijote: vengan todos ustedes, soldados de Frestón. Vengan, que voy a luchar con ustedes. Gritaba tanto e iba de un lugar a otro con el caballo